Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda su hermano y amigo Gerson Anaya. Agradecido con ustedes porque continúan acompañándonos en estos estudios. Y esta semana el estudio va a estar muy interesante. Así que yo les recomiendo, antes de cualquier cosa, que traiga su Biblia, que traiga una libreta de apuntes, su libro de estudio, si lo tiene, el que estemos aquí en la parte de atrás de la pantalla. Y también ¿verdad? Puede traer su lápiz o lapicero, lo que usted desee utilizar para poder tomar apuntes. Así que también les quiero recordar que tenemos nuestro número ahí en pantalla donde usted puede llamarnos, ¿verdad? O la dirección electrónica donde pueden mandar también algún mensaje o alguna sugerencia. Lo pueden dejar también en los comentarios, ¿verdad? Si ustedes desean. Recuérdense que de la manera que esta plataforma nos ayuda a compartir este material con muchas más personas y alcanzarlos es cuando usted aprieta ese botoncito. Así que en cualquier momento, ya sea al final o comenzando, usted se hace el favor y apriete el botoncito y dele un me gusta o un like. Y también después de que lo haya dejado, si desea recibir alertas, usted puede. Y claro que se puede suscribir, es completamente gratis. Puede recomendar este video, tomarlo y compartirlo en las redes sociales. Así que el trimestre, recuérdense que estamos estudiando, ¿verdad? Estamos estudiando este trimestre en estos posteriores días el mensaje de Hebreos. Este es el título que lleva esta lección por estos 3 meses y yo quiero que lo tengamos en mente porque el mensaje, aunque dice que es mensaje de Hebreos, es también un mensaje para nosotros hoy en día. Así que el título para esta semana será Jesús el sacerdote fiel. Y antes de comenzar, acompáñenme reverentemente, vamos a orar, así permitimos que el Señor nos dirija en este estudio. Reverentemente, por favor. Gracias, Señor, queremos darle primeramente las gracias por la vida que nos da y también queremos suplicar por su perdón, el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, Señor, y que limpie nuestra mente y que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder comprender cada estrofa, Señor, de estas lecciones, que podamos meditar en ella, que podamos atesorarla en nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, que podamos practicarla. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Gracias una vez más. Así que el título, recuerde, Jesús el sacerdote fiel, y el versículo para memorizar se encuentra en el capítulo 7 de Hebreos y el versículo 26. Y dice de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Un problema tan grande que tenemos como raza humana, ¿verdad? Es el pecado, la naturaleza pecaminosa que vive en nosotros. Y ese pecado hace un abismo, ¿verdad?, entre Dios y nosotros. Ahora, el problema se agrava porque el pecado también implica que la corrupción, ¿verdad?, de nuestra naturaleza aumenta. Y Dios es santo y el pecado no puede existir en su presencia. Por lo tanto, nuestra propia naturaleza corrupta nos separó de Dios. Al igual que dos imanes, ¿verdad?, no se pueden unir cuando están en la orientación incorrecta. Es más, ellos se repelen. Así es que nuestra naturaleza corrupta hace imposible que como seres humanos obedezcamos también a Dios en sus leyes. El pecado también implica que hay muchos males entendidos y los seres humanos perdemos de vista el amor y la misericordia de Dios. Pero esta semana estudiaremos las cosas maravillosas que hicieron el Padre y Jesús para poder cerrar ese abismo
que había entre Dios y nosotros. Así que vamos a estudiar diligentemente y así poder comprender esta semana lo que Dios tiene para nosotros. Día domingo. Día domingo, el título es Un sacerdote en representación de los seres humanos. Siendo que nuestra naturaleza pecaminosa pone esa barrera entre Dios y nosotros, y que nosotros siendo pecadores no podemos estar en la presencia de Dios, es necesario que hubiese un representante entre nosotros y Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 1 al 10, y espero que ustedes lo lean, y se encuentra una descripción, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar prácticamente en esta semana. Partiendo del versículo 1 en adelante de Hebreos, capítulo 5, 1 en adelante, dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2: y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Versículo 3 dice: y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor. Como en el caso de Aarón, de la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues se fue quien Dios mismo dijo: tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo sufriendo, aprendió lo que es la obediencia, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Leímos esta lectura y yo sé que es un poco larga, pero prácticamente nos describe aquí la manera de cómo, ¿verdad?, este sumo sacerdote, este sacerdote representación de los seres humanos, tenía que ser. Ahora, el propósito básico de un sacerdote era mediar entre los pecadores y Dios. Los sacerdotes fueron designados por Dios para ministrar en favor de los seres humanos. Por lo tanto, debían ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. Hebreos, como vimos, ya muestra, ¿verdad?, que Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. Dios lo designó porque sí tenía que ser. Y además, Jesús nos entiende porque Él también ha sufrido. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes. Jesús no fue tomado de entre los hombres. Jesús era de procedencia divina, pero adoptó la naturaleza humana para que entre otras cosas, pudiera servir como sacerdote en nuestro favor, porque se tenía que llevar ese orden. Ahora, otra de las diferencias es que Jesús no ofreció sacrificio por sus pecados, porque en él no había pecado, sino únicamente ofreció sacrificios en favor de nosotros, en favor de los que somos pecadores. Hebreos dice que Jesús oró al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado. Hebreos se refiere de esta manera a la segunda muerte, ¿verdad? Así que nosotros podemos ver que también Hebreos dice que Jesús padeció. Y todo esto lo hemos venido estudiando ya anteriormente. Los sufrimientos y la muerte de Jesús en la cruz son una parte esencial de su ministerio sacerdotal. Los sufrimientos no perfeccionaron a Jesús, como ya lo vimos la semana pasada, sino que Jesús dio a mostrar su amor a través de estos sufrimientos. Ahora, Primera de Pedro nos dice que somos un real sacerdocio.
Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Verdad? ¿Qué nos dice de la vida de Jesús en cuanto a cómo debería de ser su relación con los demás seres humanos al tener este rol tan sagrado? Y ahora, ¿cómo debería ser mi relación con los demás al tener este sacerdote que ministra y que interfiere por mí? Recuérdense que nuestro papel, si somos llamados real sacerdocio, también tendríamos que tomar estos propósitos básicos cada uno de nosotros. Primero deberíamos ¿de qué? De ser intercesores, ya que tenemos ese privilegio nosotros de venir ante Dios. Deberíamos de interceder por aquellas personas que están sufriendo hoy en día y que no conocen a Dios, por aquellos que andan sufriendo tal vez sin ninguna esperanza, por aquellos que tienen necesidades. Debemos de tener misericordia y comprender las debilidades humanas de aquellos que tal vez no tienen el privilegio que nosotros llegamos a tener al conocer al Señor Jesús. Estos estudios, recuérdense, no son únicamente para que nos gocemos en su letra, para que entendamos las enseñanzas. Estos estudios son para que nosotros tengamos la capacidad y el deseo de ponerlos en práctica. Es bueno, hermanos, conocer la Escritura. Es bueno abrazar cada una y todas estas promesas, pero es mejor practicar cada una de las cosas que aprendemos. Así es que, ya que aprendimos que es un sumo sacerdote que representa, ¿verdad?, de una forma perfecta a los seres humanos ante Dios y que cerró esa brecha que había entre nosotros y Dios, nada más nos queda decir gracias al Señor Jesús. El día lunes el título lleva según el orden de Melquisedec. Porque recuérdense que el orden de Melquisedec hace referencia de esta manera, porque tiene unas características que son diferentes al orden de los sacerdotes levíticos, ¿verdad?, que venían de la tribu de Leví, en donde de ahí era del origen de Aarón. Recuérdense que a ellos les fue asignado todo esto. Vamos a leer Hebreos 7:15 para ir entrando en el contexto de este día. Mire lo que dice. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Hebreos 7, versículo 15. Ahora, Melquisedec era rey y sacerdote. También era superior a Abraham, ya que Abraham le dio el diezmo de esta manera a Melquisedec. Y ustedes pueden leer eso en su casa cuando tengan tiempo, acerca de cómo Abraham, después de venir de la guerra, le entregó, ¿verdad?, el diezmo a Melquisedec. Y Melquisedec trajo vino y pan y lo bendijo y le dio bendición. Ahora estamos mirando aquí de que Jesús no es, ¿verdad?, del linaje de Aarón. Pero ¿por qué era importante esto? Porque recuérdense que el linaje de Aarón era algo que cambiaba continuamente cuando moría ese sacerdote, ¿verdad? Vamos a entrar en el contexto. Abra su lección allí en el día lunes, ¿verdad? En la sección del día lunes, según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí nos va a dar cómo este Melquisedec prefiguraba a Jesús, porque como ya mencionamos, era rey y era sacerdote. A diferencia de Aarón, que él era únicamente sacerdote, Melquisedec tenía estas características, que era rey y era sacerdote, prefigurando a Jesús, que Jesús es sumo sacerdote, pero también es el rey del universo. Y también que era superior a Abraham. ¿Por qué es importante este tópico de la superioridad de este sacerdote, del cual se está hablando en el libro de Hebreos, que es Cristo Jesús? Recuérdense la audiencia que estaba recibiendo toda esta información y todas estas características de Cristo Jesús. Era una audiencia hebrea, en donde muchos tenían
la superioridad, ¿verdad?, de Abraham sobre todos los demás. Pero aquí Pablo les está aclarando de que este nuevo sacerdote, de este nuevo linaje, ¿verdad?, que prefiguraba y era con las características que tenía Melquisedec, era superior o es superior. ¿A quién? A Abraham. Para los judíos esto era algo de mucha importancia, porque recuérdense que ellos se referían a Abraham como su padre. Y si este que había venido, si este que ahora estaba, este sacerdote que en el orden de Melquisedec, que estaba prefigurado, ¿verdad?, y que prefiguraba ¿a quién? A Cristo Jesús. Para ellos entender esto era muy importante. Hebreos 7:15 que acabamos de leer explica que Jesús era sacerdote a semejanza de Melquisedec. No dice que era Melquisedec, no dice que era igual, pero era a semejanza. O sea, lo que está tomando el autor de Hebreos es nada más las semejanzas, ¿verdad? Porque muchos han dicho de que tal vez este era el mismo Jesús. Ahora, estas semejanzas que toma eran importantes para ellos como lo es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, de acuerdo como lo que acabamos de estudiar, Jesús no tenía pecado. Jesús no fue un sucesor, ¿verdad?, de Melquisedec, pero su sacerdocio era similar. Por ejemplo, ¿verdad?, Pablo dice que Melquisedec no tenía padre, madre, ni genealogía, nacimiento, ni muerte. Es por eso que algunos han sugerido esto. Pero recuérdese que Pablo está utilizando de una manera figurativa, ¿verdad?, tomando las semejanzas. O sea que Melquisedec es alguien semejante a Jesús y no Jesús semejante a Melquisedec. ¿Está viendo? Estamos viendo de que Jesús es el ejemplo, ¿verdad?, que se iba a revelar, o sea, es la verdad que se iba a revelar de estos ejemplos que se estaban dando en el pasado. Ahora, nosotros vamos a entender esto cuando leamos esta pregunta que viene en el día lunes abajo. ¿Qué nos dice? Esto dice, nos enseña la revelación sobre Melquisedec acerca de cómo obra Dios entre aquellos a quienes ningún misionero humano nunca les ha predicado. O sea, podemos ver que claramente las escrituras de Hebreos con respecto al nacimiento y la muerte y la genealogía de Melquisedec para construir nada más un símbolo del ministerio sacerdotal de Cristo, del hecho de que Jesús mismo era eterno. En resumen, Melquisedec fue un rey, un sacerdote cananeo que sirvió como un tipo de Cristo. Así es que ya que nosotros podemos entender el orden de este sacerdote, vamos a ir comprendiendo la manera importante, hermanos, de la eficiencia del sacerdocio de Cristo. Y es por eso que en el día martes el título es un sacerdote eficiente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo la ley, ¿verdad?, recibió el sacerdocio Aarón, ¿qué necesidad entonces habría aún de que se levantase otro sacerdote, según este orden nuevo de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí hay algo muy importante. Vamos a poner en Hebreos capítulo 7, versículo 11, que es lo que estaba yo leyendo. Hay algo importante, ¿verdad? Porque los sacerdotes mediadores entre Dios y los seres humanos, Hebreos dice que los sacerdotes tenían que ser sacerdotes levitas. No podían ofrecer un acceso completo y confiado a Dios porque no podían ofrecer la perfección. O sea, recuérdense que todos estos ritos que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaban al verdadero ministerio sacerdotal de Cristo, que es en el que nosotros estamos hoy en día. Los sacrificios de animales tampoco podían limpiar la conciencia del pecador. Su propósito era únicamente
señalar al ministerio de Jesús, al sacrificio y el único verdadero sacrificio de la verdadera purificación del pecado. O sea, la función de los levitas y sus sacrificios fue temporal e ilustrativa. Mediante el ministerio de ellos, Dios quería conducir al pueblo a depositar su fe en el futuro ministerio de Jesús. Ahora, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando Juan en el capítulo 1, en el versículo 29, vio cuando Jesús venía. ¿Y qué dijo Juan de Jesús? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué era necesario que hubiera un cambio de ministerio? ¿Por qué era necesario cambiar la ley del sacerdocio? Porque recuérdense que el sacerdocio terrenal de los levitas fue un sacerdocio dado bajo la ley. Ahora, el sacerdocio de Jesús es diferente. Porque Hebreos 7:2 explica que el cambio de sacerdocio hizo necesario un cambio en la ley. Porque había una ley que era estricta y que prohibía a quien no fuera de la línea de Leví, hasta Aarón, servir como sacerdote. Recuérdense que esta ley se tenía que mantener durante el ministerio sacerdotal terrenal. Pero Hebreos también explica que Jesús era del linaje de Judá, por lo que esta ley, claro, ¿verdad?, le iba a prohibir si el sacerdocio humano era suficiente para que el pecador fuera perdonado. Entonces, esta ley le prohibiría a Jesús que fuera un sacerdote. Es por eso que Pablo argumenta que la designación de Jesús como sacerdote indicaba que Dios cambió la ley de sacerdocio. O sea, la venida de Jesús también implicó un cambio en la ley de los sacrificios. Anteriormente se requería que los pecadores llevaran diferentes tipos de sacrificios para obtener la expiación. Pero ahora que Jesús vino y ofreció un sacrificio perfecto, la ley de los sacrificios de animales también quedó de lado. ¿Como resultado de qué? Del nuevo pacto y la revelación mayor del plan de salvación. Ahora, yo quiero, hermanos y amigos, que pensemos en la innumerable cantidad de sacrificios de animales ofrecidos en la antigüedad. Todos estos animales apuntaban a Jesús. Y sin embargo, ninguno de ellos, ni siquiera todos juntos, realmente podría pagar el precio de nuestros pecados. Porque solo y únicamente la muerte de Jesús podía pagar por ellos. Es por eso que el sacerdocio de Jesús es el único sacerdocio eficiente. El día miércoles habla de un sacerdocio eterno. Y esto se va conectando, ¿verdad? Porque ya hemos hablado. Fíjese cómo se va conectando todo esto. Porque necesitábamos un sacerdote de representación, ¿verdad?, de los seres humanos. Pero también hablamos de que tenía que ser según el orden de Melquisedec y no el orden terrenal de la tribu de Leví, de Aarón. Pero también hemos hablado de la eficiencia de este sacerdocio. Ahora, para que sea eficiente, este sacerdocio tiene que ser un sacerdocio, ¿cómo? De un sacerdote eterno. Y vamos a ver sobre qué base Jesús se convirtió en ese sacerdote eterno. Y para eso vamos a leer capítulo 7 de Hebreos y el versículo 16 y versículo 17. Mire, vamos a leer rápidamente. Dice que el sacerdocio no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre, según el orden de Melquisedec.
Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque todo sacerdote, ¿verdad? Todo sacerdote no era indestructible. O sea, un ministerio eterno. Las implicaciones de estos hechos son asombrosas. Significa que el ministerio de Jesús nunca será superado. Gloria a Dios por eso. Jesús salva por completo, eterna y perpetuamente. O sea, la salvación que ofrece Jesús es total y es definitiva. Esto llega a los aspectos más íntimos de la naturaleza humana. La intersección de Jesús ante el Padre involucra todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto. También incluye mucho más que el perdón de pecados. Implica poner la ley en nuestro corazón, hacernos nuevas personas en Él y guiarnos a la propagación del Evangelio al mundo. Al ser uno con Dios y con los seres humanos, Él nos representa ante el Padre. Al ser quien ofreció su vida en sacrificio, Jesús tiene un favor inexpugnable ante Dios. Ahora, ¿qué es Jesús en relación con el nuevo pacto? Y para eso vamos a leer Hebreos 7:22 rápidamente. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué quiere decir esto que Jesús es fiador de un nuevo pacto? ¿A qué se está refiriendo esto de que Jesús es fiador de un nuevo pacto? Y para entender eso, tal vez tendríamos que entender de que un fiador en los tiempos bíblicos era una persona que garantizaba el pago. Era una persona que era la garantía de aquel fiador. Entonces, Jesús, como parte de este nuevo pacto, es nuestra garantía. Es su sacrificio, es su muerte y su resurrección, nuestra garantía para hoy en día. Jesús es la garantía del nuevo pacto, porque Dios juró que Jesús sería sacerdote ¿para cuándo? Para siempre. Porque es muy fácil pasar por alto la importancia de este juramento. Pablo ya se había referido a los juramentos que Dios le hizo a la generación del desierto, ¿verdad? Y a Abraham también. La diferencia entre estos juramentos y el juramento que Dios le hizo al Hijo es que aquellos juramentos fueron hechos a seres humanos mortales. Ahora, los juramentos permanecían vigentes mientras los beneficiarios estaban vivos. El juramento de Dios a la generación del desierto y a Abraham eran vinculantes mientras hubiera una generación del desierto y descendientes de Abraham. Sin embargo, en el caso del Hijo, cuya vida es indestructible, el juramento que Dios le hizo es un juramento para siempre. Una persona que era garante de otra estaba sujeta a la misma penalización que la persona por la que salió en garantía. O sea, si yo era, iba a avalar a esta persona, yo estaba garantizando la deuda de esta persona, pero de igual manera al garantizar la deuda, también estaba yo sujeto, ¿verdad? ¿A qué? A cumplir el pago de esa garantía y por ende a las consecuencias si yo no pagaba. Y eso incluía también la muerte. Pero el Padre estableció a Jesús como una garantía para nosotros de que Él no incumpliría sus promesas. Así que de seguro podemos estar de nuestra salvación, porque nuestra garantía es Jesús. Yo creo que, hermanos, hasta aquí esto nos tiene que dar una alegría, y nos tiene que traer paz, y nos tiene que traer seguridad en estos momentos que estamos viviendo, en este momento que está viviendo el planeta Tierra, de que Dios prometió
de que iba a mantenernos, ¿verdad? A mantener esa promesa de salvación a nosotros a través de aquel que se comprometió con Dios y aquel que no va a morir porque es indestructible. Y ese es nada menos que nuestro querido Salvador, el Señor Jesús. A mí, hermanos, esto me causa seguridad en estos momentos inseguros. Me da paz en estos momentos de turbulencia, en estos momentos desagradables que vivimos. Trae esperanza a que todo el dolor que estamos sufriendo va a terminar un día. Qué bonito es poder meditar en estas palabras a través de este estudio. Porque hemos visto, ¿verdad?, de que el sacerdote eficaz, ese sacerdote es tan eficaz que lo va a hacer por toda una eternidad. El día jueves, vamos a ver que es un sacerdote sin pecado. Porque recuérdense que los otros sacerdotes, como lo hemos visto ya, tenían que llevar un sacrificio por sus pecados. Y eso los hacía ineficientes. Porque todo eso era sombra y apuntaba hacia el verdadero sacerdote eficiente y eterno que es Cristo Jesús. Ahora, ¿sobre qué base Jesús se convirtió en sacerdote? Y eso lo pone claramente en Hebreos capítulo 7 y versículo 16. Hebreos 7, capítulo 16. Vamos entonces a ver ahí. Hebreos 7, capítulo 16. Vamos a leer que dice que no es constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la ascendencia, sino el poder de una vida indestructible. Y yo creo que eso es importante que lo leamos y lo volvamos a repetir una vez más nosotros. Pero también es importante que nosotros leamos la base sobre cuál Jesús llegó a ser este sacerdote. Y vamos a ver las 5 características rápidamente. Agarre su Biblia, abra capítulo 7 también, allí lo tiene, versículo 26. Y mire lo que dice. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Como podemos ver aquí, estas características de las cuales se refiere a Jesús, estas características ningún ser humano las podría tener. Ningún ser humano pecador como somos nosotros. Tenía que venir alguien que fuese completamente divino, completamente humano, para que pudiera tener estas características. Ahora vamos a verlas de la siguiente manera. Yo las voy a ver si las tengo para proyectarlas. Estas características que acabamos de leer. Primera característica. Jesús es santo. Esto significa que Jesús estaba libre de culpa en su relación con Dios. La traducción al griego antiguo del Antiguo Testamento utilizó el mismo término griego para designar a aquellos que guardan su relación del pacto con Dios y con los demás. O sea, Jesús también inocente. Porque dice claramente, ¿verdad?, que además de ser santo, estaba libre de culpa. Era inocente. Pero, sin embargo, murió por nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, aquel corderito inocente era sacrificado, también Jesús fue sacrificado por nosotros. Pero Jesús también, sin mancha, y sin mancha, permaneció puro e intacto al mal.
a pesar de haber sido tentado en todo. O sea, a pesar de que Jesús fue tentado vez tras vez, al igual que somos tentados nosotros. La impecabilidad perfecta de Jesús es importante para su sacerdocio, porque el pacto estipulaba que las víctimas de los sacrificios debían de ser sin defecto para que pudiesen ser aceptables ante Dios. La perfecta obediencia de Jesús durante su vida terrenal hizo posible que se ofreciera a sí mismo como un sacrificio aceptable ante Dios. Jesús también fue sin pecado, apartado, ¿verdad?, de los pecadores. ¿Por qué? Porque Él ascendió del cielo. Él no fue concebido en pecado como nosotros. Jesús fue apartado claramente de los pecadores cuando ascendió del cielo. El tiempo del verbo griego sugiere que este es un estado presente de Jesús, que comenzó en un momento específico. Jesús soportó la hostilidad de los pecadores durante su vida terrenal, pero salió victorioso y luego se sentó a la diestra de Dios. Jesús también está apartado de los pecadores, en el sentido de que está completamente libre de pecado. Completamente libre de pecado. Esto es importante porque muchos han confundido a Jesús y han pensado de que era un ser creado. Gracias a Dios que todos estos estudios han quitado estas dudas, como lo hemos visto. Y si es necesario, hermano, amigo que ve, que usted retroceda tal vez a estudiar estos videos, usted puede ir a ver allí con su Biblia en mano, usted puede percatarse de que Jesús no tiene pecado, no tuvo pecado, que Jesús fue perfecto, así como la ley lo demandaba. Pero Jesús también es sublime, porque Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Esto significa que Jesús ha sido exaltado por encima de todo lo que existe y por lo tanto es uno con Dios. En los libros de los Salmos, Dios es el que es exaltado sobre los cielos. Usted puede leerlo en el Salmo 57, 5. También en el Salmo 108, versículo 5. Cómo es Jesús exaltado de una manera importante. Jesús era plenamente humano, pero no era un ser humano pecador como nosotros. Jesús es perfecto, no solo porque nunca pecó, sino también porque no se corrompió con el pecado como nosotros. Sin embargo, debido a que fue plenamente humano, además también es nuestro ejemplo. Él nos muestra cómo correr la carrera de la vida. Él es nuestro ejemplo a seguir, debido a que es santo, inocente sin mancha, apartado de los pecadores, es nuestro Salvador y nosotros también podemos reflejar su carácter. Y de esto se trata al aprender cada lección, cada enseñanza, de ir haciéndonos cada día más a la semejanza de Cristo Jesús, que el carácter de Él sea el que viva en nosotros, para que nuestro carácter merme y que sea el carácter de Jesús el que se le muestre a los demás, a las demás personas. Aunque Jesús era un ser humano como nosotros, nunca pecó. ¿Cómo abarcamos este asombroso pensamiento con nuestra mente? Ahora, pensemos en cuán santo debe ser Él. ¿Por qué entonces la promesa de que su santidad es nuestra mediante la fe
debería de ayudarnos a no dudar de la salvación. Esto no debería de poner dudas en nuestra mente. Yo quiero leer Hebreos 7, capítulo 7, versículo 23 al 25, para ir cerrando ya este estudio. Versículo 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo quiero apelar a tu corazón. Yo quiero apelar, amigo que nos ves, a que medites en eso, a que medites en el sacrificio de Cristo en estos momentos que vivimos de incertidumbre en este día. La semana pasada les comentaba de personas por las cuales continuamente orábamos para que Dios diera una respuesta. ¿Y saben qué? La respuesta que dio Dios, porque Dios sí responde a nuestras oraciones. Tal vez no es la respuesta que nosotros esperábamos, pero si viene de Dios es la mejor respuesta. Y lamentablemente seres queridos pasaron al descanso. Entre la lección pasada y esta lección han sido llamados al descanso. Pero tenemos la bendita esperanza de tener a ese sumo sacerdote que hoy en día, hoy justamente, al momento que usted está mirando estas lecciones, está intercediendo por nosotros. Está cerrando esa brecha que tú tienes tal vez con Dios. Porque si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, como tu intercesor, esa brecha continúa allí. Y es por eso que quiero apelar a que aceptes a Cristo como tu Salvador, para que ese abismo se cierre y puedas tener acceso a algo mejor, algo que te va a dar paz en medio de esta tormenta que estamos viviendo, algo que te va a dar seguridad en estos días de inseguridad, algo que te va a traer gozo aún en medio de la tristeza, aún en medio de pérdidas de seres queridos. El mundo pone sus esperanzas en la ciencia, y la ciencia es buena. El mundo pone sus esperanzas en la economía, y pone sus esperanzas tal vez en nuevos inventos que van a haber en el futuro. Pero yo te quiero decir que la única cosa que es seguro, la única cosa que está segura y en donde tú tienes que poner tu esperanza, es en Cristo Jesús. Gracias porque me acompañaste. Estudia tu lección. Métete en ella. Llénate, empápate. Órale al Señor. Ora por cada uno de nosotros. Ora por tu servidor, porque también necesito de sus oraciones. Gracias porque han llegado hasta aquí. Recuérdense que podemos compartir este video para que llegue a otras personas, para que pueda también recibir el mensaje de esperanza. Este mensaje que es valioso para todos aquellos que están en sufrimiento, para todos aquellos que no han conocido a aquel Salvador que ha hecho todo por nosotros. Recuérdense una vez más
lo que yo siempre les vengo diciendo. Si aman a Dios, demuéstrenlo amando a su prójimo. Hasta la próxima, que el Señor me los bendiga.